Hola a todos, soy Mariano Sanz del canal Ingeniería Estelar. Hoy vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es la conexión alma-mente-conciencia-cuerpo. Es un tema bastante complejo y bueno, vamos a intentar interpretar lo que nuestras compañeras y amigas taijetianas nos han dicho, ¿vale? Entonces, antes de empezar, como hago siempre, y aunque parezca un poco pesado, pues quiero hacer aclaraciones. Por ejemplo, este canal no ha sido creado en modo alguno ni para manipular ni modificar el sentido o contexto de los mensajes de Svaru, de Aneka o de Yashgi, ¿vale? El propósito de este canal básicamente es intentar enriquecer el entendimiento de estos conceptos que nos transmiten nuestras amigas, y este canal evidentemente apoya todo el trabajo, el contenido y los mensajes que comparten Gosia, Robert, Cristina y Elena. Sabéis que los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o que estamos analizando en esta serie de vídeos que estamos haciendo vienen de los vídeos que están compartiendo nuestros amigos Gosia, Robert, Cristina y Estela, ¿vale? Por todo ello, pues muchas gracias por su inmensa labor y agradecerles que sigan ahí compartiendo todo ese conocimiento, ¿vale? Como hemos dicho antes, este conocimiento, digamos, extraterrestre viene básicamente de Aneka de Temer, de Svaru de Erra, de Svaru 10 ahora, de Yashgi también, ¿vale? Entonces muchas gracias también a ellas por todo este conocimiento. Bueno, aquí tenemos que hacer ya entrando en materia de lo que se trata de definir qué tiene o qué tiene la ciencia humana o la definición humana de mente, conciencia y alma, ¿vale? Parece ser que, y lo vemos así, que la mente, la conciencia y el alma son como tres entes divididos o separados. Evidentemente, para lo que es el concepto de las taijetianas, de ahí arriba, estos tres conceptos, estos tres elementos, en realidad es el mismo, por lo menos lo interpreto yo así, ¿no? Entonces, para la definición mundana de mente, dice que es la capacidad de nuestro sistema nervioso de ser consciente de cada uno de nuestros procesos y causas de nuestra propia programación. Es decir, nuestra mente genera nuestra propia programación mental, ¿vale? Bueno, nos ayudan bastante de fuera para hacer esa programación mental, ¿vale? Pero eso es lo que se define la mente. ¿Dónde se encuentra? Pues de momento nadie en la Tierra ha sido capaz de averiguar dónde está, ¿no? Dicen que no está en ningún lugar físico o lugar concreto, sino que está distribuida en una amplia red de relaciones que incluyen el cerebro, el conjunto del cuerpo, el mundo y nuestra experiencia, ¿no? Es un poco una definición de dónde se encuentra la mente un poco enturbiada, diría yo, no muy clara, ¿vale? ¿Qué es conciencia? Bueno, pues la conciencia, según la definición humana, sería el conocimiento que tiene un individuo, es que viene de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus actos, ¿vale? Sería como la capacidad de los propios seres humanos de reconocerse a sí mismos, ¿vale? Yo tengo conciencia de mí mismo, de tener conocimiento y percepción de mi propia existencia y de mi propio entorno, ¿vale? Entonces, no sé si habréis visto que muchas veces hay diferencias o la gente confunde conciencia con consciencia, ¿vale? Para mí es la misma palabra, a mí me gusta más utilizar consciencia, ¿vale? Pero según lo que vemos en internet, todo lo que se define como conciencia, sin ese, sería como sentido moral, aludiendo a la capacidad que tenemos de discernir lo bueno de lo malo, de lo correcto y lo incorrecto, ¿vale? Dicen que lo aceptado para ir a este sentido moral de la palabra sería utilizar conciencia, sin ese. Y consciencia es más orientado al sentido de percepción o de conocimiento, ¿vale? Ese sería la palabra conciencia con ese, aunque también se puede utilizar sin ese, ¿vale? Está igualmente aceptado utilizar las dos palabras para dar ese sentido de percepción o conocimiento, ¿vale?
Y alma. Bueno, por último, el alma. ¿Qué es el alma? Aquí dice que la definición, digamos, humana, el alma es la esencia inmaterial que define la individualidad y su humanidad. El alma es conciencia, es considerada, perdón, el principio que da la vida. Bueno, pues evidentemente un cuerpo sin alma, pues evidentemente no parece que tenga mucha vida, aunque la podría tener de forma autónoma, ¿no? Pero bueno, aquí es lo que nos define la ciencia humana o la definición mundana, ¿vale? Según la teología, el alma es una parte del individuo que contiene una porción divina. O sea, ya está diciendo que el alma viene quizás de Dios, o que es una parte de Dios, ¿no? Ya que hay una definición muy religiosa, y muchas veces por eso, si habéis oído los vídeos de Robert y de Gosia, Aneka y Yasgi y Esbaru tratan siempre de evitar hablar del alma, ¿no? Veremos luego más adelante que para ellas el alma no es un ente que exista, ¿no? Entonces el alma tiene una connotación religiosa que ellas tratan de evitar. Entonces, según esto, dice que se cree que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo, ¿vale? Se cree, o sea, que no hay ciencia cierta de que el alma o ese elemento que está dentro de nuestro cuerpo, no se sabe dónde, sobrevive a la muerte del cuerpo, ¿vale? El alma también es utilizada para referirse a la fuerza vital de algo, a la energía o pasión con que se hace algo, a una persona que impulsa o inspira algo o a alguien, etcétera, etcétera. Y luego tiene un sinónimo, el alma podría ser sinónimo también de fantasma o espíritu, ¿no? Muchas veces mezclamos alma, fantasma y espíritu en lo mismo, lo consideramos exactamente lo mismo, ¿no? O un alma en pena, pues es una de las frases que oímos mucho, que indica un alma sin cuerpo que ronda perdida y sin descanso. Estas son las definiciones de alma que tenemos en el mundo, en la Tierra. Bueno, pues ahora desde el punto de vista de nuestras amigas taijetianas vamos a ver qué es el alma, mente, conciencia y cuál es la conexión con o cómo se hace la conexión con el cuerpo. Bueno, eso va a ser una interpretación mía, ¿vale? Para ellas, alma, mente, conciencia es prácticamente lo mismo, como vamos a ver ahora, es la fuente, ¿no? Entonces vamos a ver la definición del alma, cómo se interpreta, cómo es la fuente de conciencia, cómo se conecta al cuerpo a la hora de la encarnación. También veremos, digamos, el símil cuando se hace la inmersión en un pot, ¿vale? Para hacer una experiencia 3D, por ejemplo, con un avatar. Vamos a ver cómo se interpreta eso y luego también hablaremos de la desencarnación, cómo lo entiendo o cómo lo interpreto yo. Bueno, lo que decía Yasgi Esbaru, las almas no existen como tal, ¿vale? Y como decía antes, esto es una recopilación de un vídeo muy reciente de Robert y Gosia, ¿de acuerdo? Que compara, digamos, la fuente con una cinta métrica donde las almas, entre comillas, son porciones dentro de esa cinta métrica, ¿de acuerdo? Están dentro del todo y son el todo, pero tienen un comienzo y un final dentro de esa cinta métrica infinita, ¿vale? Entonces, el alma es la fuente misma, es conciencia pura, o sea, aquí ya estamos mezclando, o estamos diciendo que el alma y la conciencia es lo mismo, por así decirlo. Lo que se llama alma es una autolimitación de la conciencia del todo, es decir, alma, ya la palabra alma, tratar de definirla ya es una autolimitación, ¿vale? De la conciencia del todo, de la fuente misma, ¿de acuerdo? No es una cosa, como os decía antes, que sale flotando por ahí como fantasmas, etcétera, etcétera. Esos son otros fenómenos que no tienen nada que ver con las almas. Al alma la define una serie de memorias, de recuerdos, a través de una interpretación temporal, es decir, durante, digamos, la encarnación, yo tengo una serie de experiencias, de memorias de lo que estoy viviendo, y eso está definiendo el alma realmente, ¿no? Entonces, esa interpretación temporal que de nuevo es formada en el todo, es decir, yo tengo una interpretación temporal, digamos, dentro de esa cinta métrica que va desde un número a otro, ¿de acuerdo? Es decir, un alma la define de dónde a dónde recuerda, ¿de acuerdo?
que es algo en particular y no parte de otra cosa más grande, ¿vale? Aunque yo esté dentro de la cinta métrica, no soy la cinta métrica, ¿vale? Formo parte de la cinta métrica. Entonces el alma, ese alma, no está contenida, no es la cinta métrica, sino es un trozo de esa cinta métrica, ¿vale? Está dentro de la cinta métrica, está dentro de la fuente. Esta definición de memoria, de que se es alguien y no otra persona, se da a través de la experiencia. Es decir, el alma 1 y el alma 2 son diferentes, están dentro de la misma cinta métrica, pero las distingue la experiencia que tiene cada alma 1, alma 2, alma 3, dentro de una limitación temporal, que es la encarnación física, ¿vale? Esa limitación temporal es la encarnación física. Entonces, un alma es un tramo de un punto a otro, es decir, si yo tengo aquí el alma 1, ¿de acuerdo?, el alma 1 va desde el punto 42 al punto 52, ¿vale? Dentro del todo mayor, que es la cinta métrica. Entonces, muy importante, el velo del olvido, la sensación del paso del tiempo y la idea de que todo es finito son portas inseparables del concepto que define un alma, ¿vale? O sea, si tenemos que definir un alma que en realidad es consciencia, es un punto de atención, es una visión particular de la fuente, eso, el velo del olvido, la sensación del paso del tiempo y la idea de que todo es finito son partes inseparables del concepto que define un alma, ¿vale? Eso tiene que quedar bastante claro. El velo del olvido siempre lo vamos a tener, recordad que siempre lo vamos a tener independientemente en la densidad que estemos. Y el velo del olvido es necesario para experimentar diferentes densidades, diferentes experiencias. En cuanto estemos integrados dentro de la fuente, ya no tendremos el velo del olvido y recordaremos absolutamente todo, ¿vale? Bueno, ¿cómo interpreto yo esto? Pues si os recordáis de vídeos anteriores, yo utilizaba esta imagen para definir lo que es, sí, en cuanto lo defines lo limitas, pero es la forma de que lo podemos entender. Esta sería la fuente, la interpretación que yo hago de la fuente, ¿vale? Es el éter, es el universo, la fuente original, es el todo, es el campo unificado, el campo de energía potencial, el yo unificado, conciencia unificada, todo eso es la fuente, como lo que hayamos querido definir, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la fuente, lo que hace es, pues, crear diferentes puntos de vista, por así decirlo, diferentes puntos de atención conciencia, para que esos puntos de atención tengan una experiencia diferente que puedan aportar digamos, a la fuente, ¿no? Y por así decirlo, todas estas flechitas, por así decirlo, que vienen de la fuente, que son la fuente, serían las almas, ¿vale? Entonces el alma conecta con nuestro avatar o con nuestro cuerpo, creando el punto de atención conciencia persona, ¿vale? También ocurre para los animales, ¿vale? Esta sería mi interpretación de lo que podríamos definir el alma, aunque ya sabemos que no existe, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Para que se vea mejor voy a quitar mi imagen, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando se produce una encarnación inmersión? ¿Vale? Es bastante complejo lo que voy a explicar ahora, cuál es mi interpretación de esto, ¿de acuerdo? Entonces voy a intentar aclarar paso a paso lo que yo entiendo de cómo se conecta, por así decir, la fuente o la conciencia, el alma, ese que hablábamos, al cuerpo, ¿vale? Entonces, este sería nuestro cuerpo, nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Vamos a encuadrarnos dentro de ese marco de explicación, ¿de acuerdo? El cerebro, mente, sería como una interfase que conecta nuestro cuerpo con la fuente conciencia, alma, y también conecta con nuestra realidad realmente, ¿no? Con nuestra percepción de realidad. Por otro lado, tenemos aquí la fuente conciencia, ese fragmento holográfico que hemos explicado ya otras veces, el yo unificado, ¿de acuerdo? Y dentro, por así decirlo, de nuestro cerebro tenemos una especie de sintonizador álmico. Lo he llamado así, no existe esta definición, he intentado poner palabras para que lo podáis entender, que en realidad es una sincronización de frecuencias. ¿Por qué? Nuestro cerebro está lleno de neuronas y la dinámica energética de esas neuronas
proporcionan una, por así decirlo, una señal con una determinada frecuencia. En general, hay porciones de neuronas o zonas de neuronas, regiones neuronales, que cada una tiene su frecuencia. Pero en global, digamos que el cerebro, es la dinámica energética por así decirlo, de neuronal total, tiene una determinada frecuencia, ¿vale? Entonces, cuando la fuente conciencia sincroniza su frecuencia con la del cuerpo, con la de este transceptor que es transmisor-receptor, ¿de acuerdo? Entonces cuando conecta, por así decirlo, el alma a nuestro cuerpo, ¿vale? Recordar que es muy importante la compatibilidad y configuración del ADN. Realmente, si modificáramos el ADN de las células neuronales, estaríamos también cambiando la dinámica energética de neuronal, con lo cual la frecuencia ya no coincidiría con la que teníamos en la fuente consciencia. Luego podríamos tener un problema de desconexión, ¿de acuerdo? Entonces, ese transceptor se conecta a la fuente, digamos, ¿vale? Hay una conexión porque se han sincronizado las frecuencias y nos encontramos un primer filtro, que puede venir ya de la misma fuente, del mismo fragmento holográfico. Ese filtro contiene el velo del olvido, es decir, no vamos a venir aquí nunca con la memoria expandida completamente, vamos a tener un velo del olvido, no vamos a recordar todo, seguramente porque hemos llegado a un acuerdo prenatal de hacerlo así. Tendremos una memoria de eventos y recuerdos y tendremos también acuerdos de percepción. Todo esto vendrá un poco no desde el cuerpo, sino desde la fuente de conciencia, ¿vale? Eso va a hacer que genere un procesamiento vital, pues en el cuerpo, en nuestra alma, en nuestro cerebro. Ese procedimiento vital nos va a proporcionar, ¿el qué nos va a proporcionar? Pues nos va a proporcionar, a ver, espera un momentito, ¿qué está pasando aquí? Bueno, nos va a provocar que tengamos una experiencia, que tengamos un estado de conciencia o entendimiento, que tengamos un estado mental y que empecemos a definirnos qué es el yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Soy alguien, ¿no? Entonces, eso va a provocar que tengamos una percepción de la realidad, ¿de acuerdo? Y muy importante, esa percepción de la realidad puede verse modificada o interferida por control mental, que podrán ser provocados probablemente por medios de comunicación, por escuelas y universidades, por autoridades u otros elementos, ¿vale? Entonces todos esos elementos van a interferir y van a distorsionar nuestra percepción de la realidad, ¿vale? Esa percepción de la realidad, a su vez, va a crear inicialmente programas inconscientes, que yo llamo programas inconscientes, todos aquellos que nosotros no somos conscientes de que están corriendo dentro de nuestro cerebro, pero que están ahí. Entonces esos programas inconscientes serán las creencias que vendrán de cuando éramos pequeños, el inconsciente colectivo, que será pues todas esas interferencias y control mental a los que estamos sometidos. Los apegos también serán programas inconscientes, a lo mejor no somos conscientes de que estamos apegados a algo, estarán metidos ahí, y la propia matriz 3D será también un programa inconsciente, ¿de acuerdo? El matriz 3D e inconsciente colectivo podría definirse como que es lo mismo, ¿de acuerdo? Eso a su vez va a generar un subresultado, o sea, el procesamiento de los programas inconscientes y nuestras experiencias va a provocar un resultado, ¿vale? Ese resultado da como ideas y conceptos, es decir, nuestras ideas y nuestros conceptos van a ser el resultado de ese procesamiento, junto con los programas inconscientes, ¿vale? Estas ideas y estos conceptos son lo que nos define. Acordaros que es que todos son ideas, que todos son conceptos, y es lo que nos define realmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esas ideas y esos conceptos entran a formar parte de nuestro procesamiento vital. Todo esto, ¿vale? Y también, una cosa muy importante, la realidad o la percepción de la realidad también será o se verá afectada por los filtros, el filtro 2 que yo he llamado aquí, que son los propios sentidos. Oído, vista, olfato, gusto, tacto. Todo eso va a filtrar nuestra percepción de la realidad también. Y eso también va a entrar dentro de esta máquina de procesamiento vital, ¿vale? Que nos va a generar, pues, experiencia, más o menos estado de conciencia,
un estado mental X, podría ser el estado mental 3D, y seguir definiendo quién soy yo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que hay algo, por ejemplo, que no falla. Esto sería, por ejemplo, yo diría que esto sería como el despertar, ¿no? O sea, alguien ha despertado, ha descubierto que aquí hay algo que falla, y entonces esa persona empieza a adquirir conocimientos, aprendizajes. Yo esto lo he encuadrado dentro de lo que yo programas conscientes. Entonces, una persona que empieza a despertar, empieza a adquirir conocimientos, a adquirir aprendizaje, empieza a hacer acciones como meditación, trabajo de sombras, o tener actitudes saludables como tener una buena alimentación, etcétera, etcétera. Y eso va a entrar dentro del procesamiento de todos esos datos, y va a haber, como consecuencia de los programas inconscientes y programas conscientes, el resultado de ideas y conceptos va a ir cambiando. Vamos a tener nuevas ideas, nuevos conceptos, debido a los conocimientos nuevos, al aprendizaje de un montón de materias, y a las acciones como meditación, trabajo de sombras y otro tipo de trabajos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra conciencia, ¿de acuerdo? Entonces, las ideas y conceptos irán modificándose en función de estos programas conscientes. El resultado volverá a procesarse otra vez, y aquí lo que pasará es que la experiencia, por ejemplo, irá aumentando, el estado de conciencia muy probablemente irá ascendiendo en función de cómo sean esos conocimientos, ¿de acuerdo? Nuestro estado mental podrá seguir elevándose, y nuestro yo probablemente siga evolucionando y se modifique en cierto aspecto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nuestra experiencia, nuestro estado de conciencia y nuestro estado va a influenciar tanto en los filtros de los sentidos, en los resultados de ideas, los subresultados en las ideas y conceptos. Va a modificar también nuestro filtro 1, es decir, el velo del olvido, la memoria y los recuerdos, va a modificarlo también. Vamos a expandir nuestra memoria, nuestros recuerdos. Es posible que nuestro velo del olvido se vaya modificando, incluso vaya disminuyendo, y los acuerdos de percepción probablemente sean otros. Y también va a influenciar en los programas inconscientes, es decir, nosotros que teníamos al principio unas creencias, esas creencias van disminuyendo, incluso a lo mejor eliminándose o cambiándose por otras creencias más positivas. Y el inconsciente colectivo también puede ser que vaya modificándose. Aquí va a ser más difícil, puesto que es colectivo. Podemos cambiar el nuestro propio, nuestras creencias o nuestros apegos debido a la experiencia o la elevación del estado de conciencia. Pero el inconsciente colectivo de la materia 3D va a ser muy difícil, a menos que todos hagamos este proceso, ¿de acuerdo? Pues esto, como yo interpreto esa conexión de la fuente de conciencia a nuestro cuerpo, vía esa interfase cerebro-mente, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta lo que nos decía, me parece que era Aneka, que el cuerpo es un filtro que te hace ver un espectro muy estrecho de la realidad, pero tu mente y tu conciencia es mucho mayor y más expandida, ¿vale? Evidentemente, nuestro cuerpo nos filtra más que si no lo tuviéramos, ¿vale? Bueno, pues espero que esto haya quedado claro, que se haya entendido perfectamente, ¿vale? Es muy complejo, tiene muchos matices, muchos datos, pero creo que se entiende bastante bien. Bueno, otra interpretación de la encarnación mucho más sencilla sería esta. Yo tengo aquí mi alma, mi fuente, mi fragmento holográfico, mi yo unificado. Este sería el avatar, y aquí se haría esa conexión, ¿vale? Ese sintonizador álmico que yo había dicho o había definido. Y lo que dice Aneka es que la dinámica energética entre las neuronas, que es lo que hablábamos antes, y aquí estamos hablando de millones de neuronas entre sí, genera una señal electromagnética resultante con una frecuencia F que es específica a todos los individuos, ¿vale? Entonces, esta consciencia, este alma, conecta con este ser porque los dos tienen la misma frecuencia, ¿vale? El equivalente, para que también lo podáis entender, otra vez más, ¿vale? Sería, imaginaros que estamos en una prospección oceanográfica y estamos buscando barcos hundidos, pecios, ¿de acuerdo? Entonces, la fuente de conciencia o fragmento holográfico sería el yo, que está con una máquina que es un control remoto, ¿de acuerdo? Está en la superficie del mar, y el avatar
digamos, la persona 3D es el robot que yo estoy utilizando para hacer esa prospección oceanográfica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que el robot tiene una percepción muy limitada. Yo aquí lo veo absolutamente todo, pero la conexión que tengo con el robot me limita lo que yo estoy sintiendo, estoy viendo básicamente. Entonces, esto sería un equivalente para que entendáis cómo funciona esa conexión álmica al cuerpo, ¿vale? Bueno, inmersión. Vamos a hacer, digamos, la comparativa de la conexión desde la fuente al cuerpo, pero ahora desde el punto de vista de una inmersión que es, digamos, tecnológicamente diferente o ligeramente diferente a lo que es una conexión al cuerpo natural o encarnación, ¿vale? Entonces, yo tengo una cámara de inmersión, ¿vale?, donde se introduce el cuerpo y el cerebro original. Aquí os recomiendo que os leáis o veáis los vídeos que tienen Gosia y Robert acerca de la inmersión. Es muy detallado y se entiende perfectamente, ¿vale? Aquí simplemente hago una pequeña interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos el cuerpo y el cerebro original dentro de la cámara, ¿vale? Aquí voy a tener el cuerpo matriz o avatar donde me voy a conectar para tener experiencias en la Tierra, por ejemplo, ¿de acuerdo? La cámara de inmersión se va a conectar a ese avatar, ¿de acuerdo? La señal que va desde la cámara o pod de inmersión hacia el receptor, es decir, hacia el cuerpo o avatar, tiene que tener la misma dinámica energética de armónicos, ¿vale?, que corresponda a la frecuencia F2, ¿de acuerdo? Entonces, si este cuerpo o avatar tiene una dinámica energética neuronal que tiene una frecuencia F2, la cámara tiene que sintonizar a esa frecuencia F2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se construye esta señal? Pues esta señal se construye desde la actividad neuronal del cuerpo original. Su dinámica electroquímica magnética que detectan los sensores que tiene la cámara es la que genera un mapa preciso de todos los movimientos electroquímicos magnéticos que suceden dentro del cerebro original, ¿de acuerdo? Y toda esa información la transmite al cerebro matriz o avatar, haciendo la debida conversión de frecuencias si es que hace falta de F1, que sería la frecuencia inicial o natural, a F2, que sería la frecuencia digamos construida por el propio cámara de inmersión. La cámara simplemente desvía la atención que viene de la fuente hacia otro avatar, dejando al original guardado para su uso posterior, ¿vale? Entonces, la tecnología que se utiliza para conectar el avatar con la cámara de inmersión es la tecnología de transmisión muones-gravedad, que lo veremos en un próximo vídeo cómo funciona esto, ¿vale? Esta tecnología nos permite transmitir datos con la no localidad y no temporalidad, es decir, podemos hacer que la cámara de inmersión esté en un planeta y el avatar esté en otro, ¿vale? Entonces no hay localidad, no hay tiempo y podemos hacerlo de forma instantánea, ¿vale? La señal que viene de la fuente, evidentemente que era la F1, es la que se conecta al cuerpo original, ¿de acuerdo? Entonces, el cerebro original en sí, que es lo que habíamos visto en la slide anterior, es otro receptor que decodifica e interpreta la señal del alma, de la fuente conciencia, del yo unificado, del yo superior, del individuo. Como hemos dicho ya antes, un alma, entre comillas, ya sabemos que no deberíamos de utilizar esta palabra, no está en el cuerpo, sino que trabaja a través de un cuerpo. Es decir, el cuerpo es utilizado por el alma para trabajar en él, pero no está dentro del cuerpo, ¿vale? Bueno, pues esta sería mi interpretación de cómo se hace una inmersión similar a cómo es la conexión de la fuente a nuestro cuerpo, ¿vale? La experiencia de vida del cuerpo matriz se transmite de vuelta al cuerpo original y de ahí a la fuente misma, ¿vale? O sea que al final la fuente va a tener la experiencia que tenga el cuerpo avatar o el cuerpo matrix, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo funciona la desencarnación desde mi punto de vista y según mi interpretación, ¿vale? Entonces vamos a ver el proceso contrario, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esto que habíamos visto antes, ¿de acuerdo?
¿Y cómo va a funcionar? Pues en el momento en que morimos, ¿vale? Desaparece el cuerpo, la interfase entre el éter conciencia o la interfase cerebro-mente, ¿vale? También desaparece, ¿de acuerdo? También desaparece, digamos, la conexión de la fuente al transceptor, que estaba, digamos, situado en la zona de las neuronas del cerebro, ¿vale? Desaparece. Desaparecen también los sentidos, evidentemente no hay cuerpo, no hay sentidos, ¿de acuerdo? Desaparecen también los programas conscientes, aunque eso ya estaba integrado dentro de lo que es ideas, conceptos y experiencias, etc. Todo eso estaba integrado ya, ¿de acuerdo? Gracias al proceso vital. Desaparece también la programación inconsciente y nos va quedando esto, nos va quedando el que nos queda. Desaparece también esto, ¿de acuerdo? Desaparece esa interferencia que teníamos de los medios de comunicación, de las autoridades, etcétera, etcétera, del control mental, ¿vale? Y realmente la fuente de conciencia, fragmento holográfico que teníamos al principio, se sigue quedando con el filtro 1 como habíamos hablado antes, ¿vale? Entonces, la fuente de conciencia sigue manteniendo el velo del olvido, ¿de acuerdo? Todo esto ya estando en el astral, ¿de acuerdo? Y el astral también va a influenciar en las ideas y conceptos, ¿vale? Esto sería cómo realmente queda. Seríamos la fuente de conciencia, el alma, por así decirlo, que daría en el astral, ¿vale? O iría a la fuente. Aquí tendríamos ya, al desaparecer el cuerpo, tendríamos un filtro menos y tendríamos mayor expansión de mente, de memoria y de conciencia, pero todavía con velo del olvido. Por eso aparece aquí, ¿de acuerdo? Entonces, este alma que está en el astral, o esta fuente consciente o fragmento holográfico que queda en el astral, todavía tiene velo del olvido, todavía ya tiene memoria con todas las experiencias adquiridas durante esa encarnación, los recuerdos, algunos acuerdos de percepción también quedarán, todo eso procesará y la experiencia, estado de conciencia, estado mental, como he dicho, será mayor, ¿vale? Entonces, esta sería cómo queda, digamos, nuestra conciencia, nuestra alma, una vez que hemos dejado este cuerpo, ¿vale? Bueno, pues este es todo. Esto es mi interpretación de cómo se conecta tanto de forma natural como en un pod de inmersión nuestro alma, nuestra conciencia, nuestra fragmento holográfico, ¿de acuerdo? Y en los próximos vídeos hablaremos del petróleo, del gu negro también, interesante, y la materia, comunicación extraterrestre, hablaremos de los muones, etcétera, etcétera, y de la expansión del universo. Vale, pues espero que os haya gustado este vídeo, ¿de acuerdo? Y nada, pues nos vemos el próximo, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.